Muy buenos días amigos, amigas, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de lunes 24 de mayo? Y estamos acá desde Playa Langosta compartiendo con ustedes de las enseñanzas de la Biblia. Y hemos iniciado la lectura del capítulo 21. Ya el pueblo de Dios está libre, ya está en el desierto y Dios le empezó a dar normas, leyes a su pueblo para guiarles en su diario vivir. Y estamos leyendo el capítulo 21 el día de hoy. También le ordenó Dios a Moisés darles a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fue comprado venía solo, seguirá solo. Si venía con esposa, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño del esclavo. Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa y a mis hijos y a mi dueño, deberán llevarlo al santuario y ahí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Dios le había dado ya, vimos en el capítulo 20, los 10 mandamientos. Para los estudiosos de la Biblia, eso se constituye como una ley moral que es atemporal, es decir, no tiene un tiempo, es vigente desde que Dios se lo dio a su pueblo hasta el día de hoy. Los 10 mandamientos es una ley que es el reflejo de lo que Dios ha puesto en su corazón y es que manifiesta nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo por todas las edades, por todas las épocas de la historia de la humanidad. Sin embargo, a partir del capítulo 21 y varios capítulos más, Dios va a añadir lo que se le llaman juicios o leyes de tipo civil que no tendrían aplicación con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país tenemos nuestra propia ley civil, nuestro código civil, y nos regimos conforme a él. Pero Dios a su pueblo le dio estas leyes, estos juicios que deberían normar su forma de vivir. Y hay varios aspectos que Dios va a tratar aquí. Por ejemplo, hoy está hablando de la esclavitud y está hablando de aquellos quienes merecen a morir cuando en un pleito, cuando una persona mata a otra, cuando lo hace con intención, cuando lo hace sin intención, y cuando por alguna razón 2 personas caen en un pleito y con los puños se lastiman, y va a ver quién merece ser perdonado y quién merece el castigo de la muerte. Y hay varias indicaciones a esto. Yo solamente quiero tomar la primera parte que leí, que se refiere con la esclavitud. Fíjese usted qué interesante es leer la Biblia, porque cualquiera diría, ¿cómo es posible que en la Biblia Dios está avalando la esclavitud como si fuera algo esto correcto? Déjeme decirle algo. Desde que Adán y Eva quebrantaron el mandato de Dios, desde que no hicieron caso a la voz de Dios, el hombre y la mujer engendraron toda una generación de personas que somos desobedientes delante de Dios. El hombre de su propia naturaleza vivimos como se nos da la gana, haciendo lo que creemos que es mejor, siempre luchando porque nosotros estemos bien, aunque los demás no nos importe cómo estén. Bueno, la esclavitud es una evidencia de ello. Para cuando Dios le está diciendo esto a su pueblo, era ya una costumbre no del pueblo israelita, de los egipcios y de todas las razas que había sobre la faz de la tierra. Siempre el fuerte sometiendo al débil. Siempre el débil por su poca fuerza, por su poco poderío, sometiéndose al poder del más fuerte. Y cuando Dios toma a su pueblo y lo trae al desierto, rumbo a la libertad, pareciera que había israelitas que de alguna manera, aunque estaban en esclavitud en Egipto, habían logrado cierta riqueza, inclusive tenían esclavos. Y cuando son llevados al desierto, pues hay israelitas que tienen sus propios esclavos israelitas. Y Dios empieza a abogar por ellos y Dios empieza a darles normas. Por ejemplo, les dice, bueno, si tú tienes esclavo, está bien que tengas tu esclavo, pero tu esclavo va a trabajar para ti solamente 6 años. Y en el 7º año, sin pagar nada, a cambio de nada, le vas a dar la libertad. Fíjese, Dios ya está estableciendo una solución al problema que había del sometimiento de un hombre sobre otro. Y causa de manera curiosa, causa mucha curiosidad cómo maneja, dice, bueno, si este esclavo llegó solo, pues se irá solo, y si ya venía con esposa y con hijos, cuando salga a la libertad, pues se irá con su esposa y sus hijos. Dice, pero si venía solo y estando con su amo se casa y tiene hijos, en el momento de ser libre, él se irá solo y su esposa y sus hijos quedarán porque son de su dueño.
Pero añade algo, dice, pero si el esclavo dice, por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, por amor a mi dueño, quiero quedarme, entonces le dice, lo vas a llevar y le van a hacer un orificio en la oreja, y eso va a ser señal de que él voluntariamente, por amor a su esposa, por amor a sus hijos, por amor a su dueño, va a quedarse a servir por el resto de su vida. Si algo podemos encontrar en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, son las figuras que anuncian la obra redentora del Señor Jesucristo. Y esto para mí es sorprendente y es hermoso, porque usted y yo en nuestro sano juicio diríamos, oye, ¿cómo es posible que tú, teniendo derecho a ser libre, cómo es que derecho, con qué forma de pensar te quedas todavía como esclavo? Pero en el esclavo es más fuerte el amor a la esposa y a los hijos, y por amor a ellos se queda esclavo de toda su vida. Y esto es una figura de la obra redentora del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, justamente antes de ir al Calvario, dice el Evangelio que Jesús pasaba muchas horas platicando con su Padre. No lo dice el Evangelio, pero nos imaginamos que Jesús platicando con su Padre le decía, Padre, pero no habrá otra manera, que yo no tenga que ir a la cruz, que yo no tenga que morir por las personas. Y el Padre le dijo, si tú no vas a la cruz para morir por ellos, ellos tendrán que morir por su propio pecado, pero ellos se van a perder. La única manera de redimirlos es que tú mueras en su lugar. Y de la misma manera que un esclavo, por amor a su esposa, a sus hijos y a su dueño, permitía que le perforaran la oreja y se quedaba el resto de su vida con ellos, de la misma manera el Señor Jesucristo, por amor a ti y a mí, fue a la cruz del Calvario, murió para ir a la muerte, para constituirse como nuestro Redentor. Vea usted cómo desde el Antiguo Testamento la obra redentora del Señor Jesús ya se viene anunciando. Y si algo muestra este juicio que Dios le dio a su pueblo, manifiesta el amor de Dios por las personas, entendiendo que la costumbre de sus tiempos era que fueran esclavos. Pero Dios está dando una salida y dice, bueno, si tú eres esclavo, no te preocupes, en el 7º año tú serás una persona libre. A menos que, por amor a tu esposa, a tus hijos, a tu patrón, tú quieras quedarte a vivir con ellos por el resto de tu vida. Queridos amigos, nuestra vida es un caos, nuestra vida es un mar de confusión, pero Dios ha dado las normas y las leyes para regir nuestra vida. Y siempre la obediencia a las leyes deberán ser para salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad y nuestro bienestar. Dios nos invita a que nos sometamos a ellas. Me dejan orar por ustedes. Bendito Padre, gracias porque hoy es lunes, hoy es el inicio de semana, y porque queremos pedirte que tú vengas con nosotros, que tú nos sostengas con tu mano derecha en medio de las diferentes situaciones difíciles que vivimos. Qué hermosa esta mañana poder reflexionar, Señor, que así como un esclavo, renunciando a su libertad, se sacrificaba por su esposa, por sus hijos, y se quedaba como esclavo para siempre en la casa de su dueño. De la misma manera el Señor Jesucristo renunció a su libertad, renunció a ser Dios y se humanó y fue obediente hasta la muerte, en la muerte de cruz, para darnos nuestra libertad. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, por este regalo tan grande que no merecemos. Señor, en esta semana que estamos iniciando, rogamos que la luz de tu amor, de tu misericordia esté presente en nuestra vida, y que nosotros todos los días podamos reconocer que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la más grande obra de amor que tú pudiste haber realizado por nosotros. Yo ruego bendición por las personas que no te conocen, ruego que tú quites la venda de sus ojos, que ellos puedan conocerte, que puedan saber de ti. Guíanos en los diferentes devocionales de cada día, que cada día nuestros ojos sean abiertos a la luz de tu evangelio. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana.